Cómo hablar como un líder comunica con poder y autoridad. Introducción. El poder silencioso de tu voz. La mayoría de las personas subestiman el poder que tiene su voz. No nos referimos solo al sonido que producen las cuerdas vocales, sino a la capacidad que tiene una persona de transmitir autoridad, respeto, claridad y conexión solo con hablar. Desde el momento en que abrimos la boca, estamos comunicando algo más que palabras. Estamos revelando cómo pensamos, cómo nos sentimos y, lo más importante, quiénes somos realmente. En ese instante, ya no solo se trata de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. El tono, la pausa, la seguridad, la intención, todo eso conforma una presencia invisible pero real que los demás perciben y responden. La voz es el vehículo más directo hacia el corazón y la mente de los demás. Cuando hablas, estás influyendo, ya sea para inspirar, dirigir, colaborar o simplemente para ser escuchado. Pero ese poder no es evidente para todos, y no todos lo usan con conciencia. La mayoría de las personas hablan sin darse cuenta de que su forma de comunicarse está marcando el curso de sus relaciones, su carrera, su liderazgo y su vida entera. Hablar como un líder no significa usar palabras complicadas ni sonar imponente. Significa transmitir con cada palabra una energía que genera confianza, claridad y dirección. Los grandes líderes no son recordados solo por lo que dijeron, sino por cómo lo hicieron sentir a quienes los escucharon. En su voz había algo más allá del contenido. Había certeza, había conexión, había propósito. Por eso, el primer paso para hablar como un líder es entender que tu voz no es solo un medio de expresión, es una herramienta de poder. Cada conversación, cada discurso, cada intervención pública o privada es una oportunidad de ejercer liderazgo. No necesitas un título ni una posición para empezar a liderar. Basta con la forma en que te comunicas. El liderazgo no siempre grita. A veces, apenas susurra. Pero cuando lo hace con convicción, se escucha en todas partes. Tu voz puede abrir puertas o cerrarlas. Puede construir puentes o levantar muros. Puede encender el entusiasmo o apagarlo por completo. ¿Qué tipo de voz estás usando tú? ¿Estás dejando que el miedo, la inseguridad o la duda se filtren en tus palabras? ¿O estás usando tu voz con propósito, con fuerza interior y con presencia? Hablar con autoridad no se trata de imponerse, sino de reflejar una estructura interna clara, una mentalidad decidida y una intención limpia. Cada vez que hablas, estás enviando un mensaje sobre ti, incluso si no eres consciente de ello. Y ese mensaje tiene un peso, una resonancia, que las personas captan, aunque no puedan explicarlo. Por eso es tan importante aprender a usar tu voz con intención, con técnica y con autenticidad. Cuando alguien habla como un líder, no necesita levantar la voz. Su tono es firme pero tranquilo. Su mensaje es claro, directo, sin adornos innecesarios. No busca impresionar, sino impactar. No busca atención, sino conexión. Y lo logra porque su comunicación está alineada con su propósito interno. Esa alineación se percibe como coherencia, y la coherencia es una de las cualidades más respetadas en un líder. Nadie sigue a quien dice una cosa y transmite otra. Pero todos gravitan hacia quien habla desde un centro sólido, porque eso genera una sensación de seguridad, de dirección, de claridad en medio del ruido. La mayoría de nosotros crecimos aprendiendo a hablar, pero casi nadie nos enseñó a comunicar con poder. En la escuela se nos evaluó por lo que decíamos, pero no por cómo lo decíamos. En el trabajo se nos escucha por nuestros resultados, pero rara vez se nos entrena para hablar con verdadera influencia. Y sin embargo, los líderes más efectivos son aquellos que dominan este arte. Saben cuándo hablar y cuándo callar. Saben cómo modular su voz según la situación. Saben cómo decir mucho con pocas palabras. Porque han entendido que el poder de la voz no está en el volumen, sino en la intención que la sostiene. Cuando tu mensaje nace desde la verdad, desde la experiencia y desde una decisión clara, tu voz se convierte en una fuerza transformadora. No tienes que fingir nada, ni copiar estilos ajenos. Solo tienes que descubrir tu propio tono de liderazgo y atreverte a usarlo. A lo largo de este audiolibro, descubrirás cómo hablar como un líder en situaciones diversas. Desde una conversación cotidiana hasta una presentación importante, desde una crítica constructiva hasta una motivación en tiempos difíciles. Aprenderás a reconocer los elementos invisibles que hacen que una voz tenga autoridad sin necesidad de gritar. Verás que no se trata de talento nato, sino de práctica consciente. Que no necesitas cambiar tu esencia, sino aprender a expresarla con mayor claridad y presencia. Porque cada vez que hablas, tienes la oportunidad de influir, de inspirar, de guiar. Y esa oportunidad, si la aprovechas bien,
puede cambiar tu vida y la de los demás. Hablar como un líder no es un acto de ego, es un acto de servicio. Es poner tu voz al servicio de una idea, de un propósito, de una transformación. Es atreverte a decir lo que otros callan, pero hacerlo con respeto, con inteligencia y con empatía. Es convertir cada palabra en un puente hacia el entendimiento y la acción. No se trata de sonar perfecto, sino de sonar verdadero. De hablar con el corazón, pero con estructura. De emocionar, pero también de guiar. Porque un verdadero líder no solo comunica, sino que crea impacto, incluso con su silencio. Y ese impacto empieza ahora, con tu decisión de convertir tu voz en tu mejor herramienta de liderazgo. Pero antes de continuar, dinos desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Habla para que te sientan, no solo para que te escuchen. Hablar para ser escuchado es fácil. Lo hacemos todos los días. Nos comunicamos con familiares, compañeros, clientes, amigos. Decimos lo que pensamos, compartimos ideas, damos instrucciones o respondemos preguntas. Pero hablar para ser sentido, para dejar una marca, para provocar un cambio en quien escucha, eso ya es otra historia. Ese es el nivel al que se comunica un verdadero líder. Porque el objetivo no es solo llenar el espacio con palabras, sino penetrar en la mente y el corazón de las personas. Es lograr que, incluso después de que tu voz haya callado, tu mensaje siga resonando en la conciencia del otro. Esa es la diferencia entre un hablante común y un comunicador que lidera. El primero busca ser entendido. El segundo busca ser recordado. Las personas olvidan fácilmente los datos, las cifras, las explicaciones largas. Pero jamás olvidan cómo las hiciste sentir. Y esto no es solo una frase bonita, es una verdad biológica. El cerebro humano retiene mejor lo que está asociado con emoción. Por eso, los líderes que realmente inspiran no solo dominan el contenido, sino que saben cómo transmitirlo con una carga emocional poderosa. Hablan desde la experiencia, desde la pasión, desde la claridad. No temen mostrar vulnerabilidad si eso los conecta con su audiencia. No temen usar una historia personal si eso ayuda a transmitir una verdad universal. Porque entienden que la emoción es el vehículo que transporta el mensaje al lugar más profundo del oyente. Hablar para que te sientan significa que no buscas simplemente que te aplaudan, sino que se transformen. No hablas para impresionar, hablas para provocar reflexión, para abrir posibilidades, para activar algo dentro del otro. Eso requiere coraje, porque implica renunciar al discurso vacío, al tecnicismo sin alma, a las frases predecibles. Requiere que pongas algo de ti en cada palabra. Que te atrevas a ser claro, incluso cuando la claridad incomoda. Que no escondas tus valores detrás de un lenguaje neutral. Que te arriesgues a dejar huellas sabiendo que no siempre gustarás a todos. Pero si hablas desde la autenticidad, desde una visión sólida y un propósito claro, serás recordado. Y más aún, serás seguido. Un líder no habla para llenar el silencio. Habla para encender una chispa. Y esa chispa no se enciende con datos fríos ni con discursos mecánicos. Se enciende con verdad, con intención, con humanidad. Hay personas que en pocos minutos son capaces de conmover a cientos, incluso miles, porque cada palabra que pronuncian está impregnada de significado. No hay improvisación sin propósito. Cada pausa, cada mirada, cada inflexión en su tono tiene un mensaje detrás. Y aunque no todos los oyentes sean expertos en comunicación, todos lo perciben. Porque cuando alguien habla desde un lugar real, su voz atraviesa las barreras y llega directo al centro del otro. Eso es hablar para ser sentido. La diferencia entre hablar como un técnico y hablar como un líder está en el impacto emocional. Un técnico puede explicar con precisión. Un líder toca el alma. Y eso no es un don reservado a unos pocos. Es una habilidad que se puede aprender, que se puede practicar. Comienza por preguntarte antes de hablar. ¿Qué quiero que sienta esta persona cuando me escuche? ¿Qué quiero que recuerde? ¿Qué transformación quiero sembrar con mis palabras? Cuando hablas con esa intención, tu mensaje cambia. Ya no se trata solo de lo que tú quieres decir, sino de lo que el otro necesita recibir. Y esa diferencia es la que convierte un discurso común en una experiencia inolvidable. Los grandes discursos de la historia no se recuerdan por su extensión, ni siquiera por su lógica, sino por el impacto que causaron. Desde líderes políticos hasta oradores espirituales, todos entendieron esta verdad. Si logras que alguien sienta algo profundo, esa emoción quedará grabada para siempre,
y asociará tu voz con esa experiencia. Eso es lo que da autoridad real. No el cargo, no el poder formal, sino la capacidad de movilizar emociones genuinas. La voz de un líder que se siente tiene poder multiplicador. Cambia la actitud, cambia el clima emocional, cambia incluso la visión de lo que es posible. Y tú tienes esa capacidad. Solo necesitas empezar a usarla conscientemente. Para lograr que te sientan, primero tienes que sentir tú. No puedes inspirar si no estás inspirado. No puedes provocar entusiasmo si hablas desde la apatía. No puedes encender la confianza si tú mismo estás dominado por la duda. Tu energía emocional se filtra en tu tono, en tu ritmo, en tu mirada. Por eso, la preparación más importante antes de hablar no es memorizar palabras, sino alinear tu emoción con tu intención. ¿Qué te mueve a decir esto? ¿Por qué esto es importante para ti? ¿Qué transformación deseas provocar en el otro? Cuando tus emociones están alineadas con tu propósito, tu voz se convierte en una fuerza magnética que atrae atención, respeto y acción. En un mundo saturado de palabras, lo que la gente necesita es autenticidad. La voz del líder se distingue porque no busca agradar, sino servir. Porque no se esconde tras máscaras, sino que se atreve a mostrarse tal como es. Porque no usa palabras para inflar su ego, sino para levantar a los demás. Y ese tipo de comunicación no se olvida. Deja huella. Se siente en el cuerpo, en la piel, en el alma. Y por eso transforma. Porque cuando alguien habla desde ese lugar, los demás escuchan con todo su ser. No solo con los oídos, sino con el corazón abierto. Y en ese instante, el liderazgo deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia viva. Una experiencia que empieza con tu voz. Capítulo 2. La autoridad empieza en tu voz. La autoridad no siempre viene acompañada de un cargo o una jerarquía visible. Muchas veces, la verdadera autoridad se percibe mucho antes de que alguien muestre una credencial, firme un documento o tome una decisión importante. La autoridad empieza en la voz. En ese primer instante en el que alguien habla y el ambiente cambia. No porque haya gritos ni gestos exagerados, sino porque la energía con la que se expresa transmite algo inconfundible. Presencia, claridad y convicción. La autoridad no se impone, se proyecta. Y la voz es el canal más directo para hacerlo. Desde el primer sonido, los demás sienten si esa persona sabe de lo que habla, si está segura de su mensaje y si merece su atención. Y lo hacen de manera casi inconsciente, porque el cerebro humano está diseñado para identificar señales de liderazgo desde la voz, desde la forma en que se articula una frase, desde la certeza o la duda que transmite el tono. Para desarrollar una voz con peso, el primer ingrediente es la claridad. Y esto va más allá de hablar con buena dicción. Claridad significa que tu mensaje no deja espacio a la confusión. Que tus palabras llegan limpias, sin doble sentido, sin adornos innecesarios. Que cada oración tiene un propósito y una dirección. Cuando hablas con claridad, no necesitas hablar mucho. Basta una frase precisa para generar impacto. Y esa claridad no surge por accidente. Es el resultado de pensar antes de hablar, de saber exactamente lo que quieres decir, de estructurar tus ideas con intención. Las personas siguen a quienes les aclaran el camino, no a quienes lo complican. Por eso, una voz con autoridad no es la que más habla, sino la que más ilumina. El segundo componente es el ritmo. El ritmo de tu voz determina si las personas pueden seguirte, si se conectan contigo, si tu mensaje fluye o se vuelve una barrera. Un ritmo adecuado transmite seguridad. Es como un compás interno que marca el paso de la conversación. Cuando hablas demasiado rápido, suenas ansioso, desorganizado, fuera de control. Cuando hablas demasiado lento, puedes parecer inseguro o distraído. Pero cuando encuentras un ritmo firme, pausado, preciso, tu mensaje adquiere otra dimensión. El ritmo también te permite usar el silencio como recurso. Las pausas estratégicas refuerzan lo que dices. Permiten que las palabras respiren, que el oyente procese, que el mensaje se asiente. Y esa sensación de control sobre el tiempo genera respeto. Porque demuestra que no tienes prisa por llenar el espacio, sino que estás cómodo en él. Luego viene la intención. La intención es la fuerza invisible que da sentido a tus palabras. Puedes decir la misma frase con distintas intenciones, y cada una tendrá un efecto diferente. La intención se siente en el tono, en la energía, en la mirada. No es lo mismo decir necesito que confíes en mí desde el miedo que desde la certeza. No es igual decir esto es importante desde la obligación que desde la pasión. Las personas pueden no recordar tus palabras exactas, pero siempre recordarán qué intención percibieron. Por eso, hablar con autoridad implica alinear lo que dices con el por qué lo dices.
La coherencia entre contenido e intención genera impacto. Si tus palabras y tu energía interna están en sintonía, tu voz se convierte en una herramienta de poder legítima. Y finalmente, está la energía. Tu voz lleva tu energía emocional. Si estás tenso, se notará. Si estás inspirado, también. La energía no se puede fingir. Puedes simular una sonrisa, pero no puedes ocultar una vibración interna desalineada. Y esa vibración se transmite con cada palabra. La autoridad vocal no proviene de sonar fuerte, sino de sonar entero. De hablar desde un estado emocional centrado, enfocado, claro. Cuando estás alineado contigo mismo, tu energía fluye con naturalidad. Tu voz se vuelve más resonante, más firme, más atractiva. Y eso no tiene que ver con tener un timbre de voz perfecto. Tiene que ver con estar emocionalmente presente, con tener claridad de propósito y con cuidar tu estado interno antes de hablar. Una voz con autoridad es la consecuencia de un trabajo interior. No puedes sonar confiado si no estás conectado con tu verdad. No puedes guiar a otros si no has aprendido a guiar tu mente. Y esa es la razón por la que muchas personas no logran proyectar autoridad, aunque tengan buenas ideas o incluso experiencia. Porque no han entrenado su comunicación desde dentro. Y sin ese trabajo, la voz se debilita, se fragmenta, pierde fuerza. En cambio, cuando alguien cultiva claridad mental, intención consciente, ritmo interno y una energía alineada, su voz se transforma. Se vuelve una extensión de su liderazgo. Y en lugar de pedir respeto, lo genera naturalmente. Todo esto no significa que debas forzar una voz que no es tuya. Al contrario, el verdadero peso de tu voz está en su autenticidad. No se trata de sonar como alguien más, sino de descubrir tu mejor versión vocal. Aquella que refleja tu esencia, tu carácter, tu visión. Y eso se logra con práctica, con atención, con entrenamiento. No tienes que convertirte en un actor. Tienes que convertirte en un líder consciente de cómo usa su voz. Alguien que entiende que cada conversación es una oportunidad de afirmar su presencia, de construir confianza y de generar transformación. Porque cada vez que hablas, estás moldeando tu influencia. Y cuando tu voz se vuelve clara, rítmica, intencional y energética, te conviertes en alguien que no solo dice cosas, sino que deja huella. Capítulo 3. Tono, volumen y pausas, las armas invisibles de un líder. El dominio del tono, del volumen y de las pausas no surge de la improvisación ni del azar. Es un arte que se cultiva a través de la autoobservación consciente, del compromiso con la mejora continua y del deseo genuino de impactar con integridad. Muchos líderes creen que basta con tener algo importante que decir, pero no se dan cuenta de que la forma en la que lo dicen puede realzar o destruir completamente su mensaje. Y es ahí donde se vuelve crucial trabajar la conciencia vocal. No es solo cuestión de técnica, sino de presencia. De estar verdaderamente en el momento, conectado con el propósito de lo que estás diciendo, atento a las reacciones de tu audiencia, leyendo el ambiente y adaptándote con precisión. Esa capacidad de ajustar sobre la marcha, de elegir cuándo cambiar el ritmo, cuándo subir o bajar el volumen, cuándo sostener una pausa más larga de lo esperado, es lo que transforma una comunicación ordinaria en una experiencia transformadora. Pocas personas entienden que el tono es también un vehículo emocional. Es como una corriente subterránea que arrastra al oyente sin que lo note. El tono con el que cuentas una historia puede evocar compasión o rechazo. El tono con el que das una instrucción puede inspirar cooperación o generar resistencia. El tono con el que celebras un logro puede crear motivación o dejar a alguien sintiéndose invisible. Y esto ocurre todo el tiempo. No es opcional. Siempre estás transmitiendo algo, incluso cuando no lo pretendes. Por eso, un líder consciente trabaja su tono como un artista trabaja su paleta de colores. Lo estudia, lo escucha, lo refina. Aprende a jugar con la calidez, con la firmeza, con la cercanía o la distancia. Sabe cuándo usar un tono que invite a la reflexión y cuándo uno que impulse a la acción. Y lo hace no desde la manipulación, sino desde la empatía. Porque entiende que cada emoción que transmite con su voz es un puente hacia el otro. Y el volumen, ese recurso tan mal interpretado, es más que intensidad. Es intención proyectada. No necesitas gritar para tener autoridad. De hecho, los líderes más influyentes del mundo a menudo hablan en voz baja. Pero su voz está llena de determinación. Hablan con el cuerpo entero, con la convicción de quien cree en lo que dice. Eso se escucha. Se siente. Un volumen bien proyectado, sin agresividad, genera magnetismo. No es lo mismo alzar la voz desde el descontrol que elevarla desde la intención. En el primer caso,
se percibe como amenaza. En el segundo, como claridad. Y lo mismo ocurre con los susurros estratégicos. A veces, bajar el volumen en el momento exacto obliga al oyente a prestar más atención, a inclinarse, a conectar. Porque el cambio repentino de dinámica rompe la inercia, introduce una tensión sutil que hace que las palabras cobren mayor peso. Esa es la diferencia entre hablar por inercia y hablar con estrategia. Y en el centro de todo, está el silencio. El más poderoso de todos los recursos, porque es el menos usado. Muchos temen al silencio. Piensan que es un vacío incómodo que hay que llenar. Pero un verdadero líder comprende que el silencio también comunica. Que puede ser más elocuente que cualquier palabra. Que una pausa oportuna después de una afirmación fuerte puede marcar la diferencia entre que esa frase pase desapercibida o quede grabada para siempre. El silencio da tiempo a la reflexión. Hace que el mensaje respire. Y sobre todo, proyecta confianza. Quien es capaz de sostener el silencio no necesita adornos para sentirse válido. No corre a justificar lo que dice. Simplemente deja que el eco de sus palabras hable por sí mismo. En un mundo de ruido constante, el que sabe callar en el momento justo tiene un poder inmenso. Además, las pausas también sirven para el propio orador. Le permiten reconectarse consigo mismo, recuperar presencia, evaluar el efecto que está generando. Una pausa antes de continuar puede ayudarte a cambiar el rumbo de una conversación, a subir o bajar la intensidad, a recuperar el control emocional si lo estás perdiendo. Las pausas son espacios de poder, no interrupciones. Y cuando se usan con intención, convierten cualquier discurso en una obra con ritmo, profundidad y peso emocional. Los mejores comunicadores no son los que más hablan, sino los que más significado generan con menos palabras. Y eso solo es posible cuando cada palabra está enmarcada por pausas conscientes, por silencios que sostienen el mensaje y permiten que cada idea florezca con claridad. Estas armas invisibles, el tono, el volumen y las pausas, no necesitan tecnología, no requieren grandes escenarios, no dependen de ningún recurso externo. Están contigo todo el tiempo. Solo necesitas activarlas con conciencia. ¿Requieren práctica? Sí. Pero más que eso, requieren una intención clara. La intención de comunicar con presencia, de liderar con autenticidad, de transformar a través de tu palabra. Cuando haces de estos recursos una extensión natural de tu forma de comunicar, tu voz se convierte en una herramienta poderosa que va más allá del contenido. Porque las personas pueden olvidar lo que dijiste, pero no olvidarán cómo las hiciste sentir. Y eso lo logras no solo con palabras, sino con lo que hay detrás de ellas. Con el tono que usas, con la fuerza con la que proyectas, con los silencios que eliges sostener. La diferencia entre un orador común y un comunicador de alto impacto no está en el vocabulario, sino en la energía vocal. En cómo maneja la atención del oyente sin necesidad de exigirla. En cómo dosifica la intensidad para generar un ritmo emocional. En cómo crea una experiencia sonora que atrapa. Y eso no es un talento místico. Es una habilidad que se entrena. Requiere estar dispuesto a escucharse, a corregirse, a refinarse. A entender que tu voz es mucho más que un canal de palabras. Es un instrumento de liderazgo emocional. Y cuando usas ese instrumento con maestría, tu mensaje no solo llega. Se queda. Se instala a la memoria del otro. Porque lo hiciste sentir. Porque lo atrapaste con algo más profundo que el contenido, con el dominio de tu presencia vocal. Esa es la esencia del liderazgo que transforma. El que se ejerce, no desde el ruido, sino desde el poder silencioso de lo invisible. Capítulo 4. Conecta antes de convencer. Antes de convencer a alguien, primero hay que tocar su mundo interno. No desde la lógica fría, sino desde la emoción que lo mueve. Porque las decisiones humanas rara vez son racionales en su origen. Son emocionales. Se basan en necesidades no resueltas, dolores silenciosos, frustraciones acumuladas y deseos latentes. Un líder que comprende esto no busca imponer ideas. Busca conectar. Y esa conexión no nace del argumento más elaborado, sino de la capacidad de hablarle al otro desde su realidad, desde su lenguaje emocional. La verdadera persuasión comienza con empatía. Y la empatía requiere presencia, escucha y la disposición de salir del propio discurso para entrar en la experiencia del otro. Cuando alguien siente que lo comprendes antes de intentar convencerlo, baja sus defensas, abre su mente, y más importante aún, abre su corazón. Esa es la clave. Antes de intentar mover al otro, hay que moverse hacia él. Hay que hablarle directamente a su dolor. No desde el juicio, sino desde el reconocimiento. Mostrarle que lo ves, que sabes por lo que está pasando,
que entiendes lo que has sentido. Esto no se logra con frases vacías de motivación ni con promesas de cambio. Se logra con verdad emocional, con palabras que resuenan porque no vienen del intelecto, sino de la comprensión humana. Cuando hablas desde ese lugar, no necesitas adornar demasiado, porque el otro siente que no estás intentando venderle algo, sino acompañarlo en su experiencia. Eso genera una conexión poderosa, profunda, difícil de romper. Y desde esa conexión, entonces sí, puedes comenzar a construir influencia. Pero conectar no significa complacer. No significa decir lo que el otro quiere oír. Significa decir lo que necesita escuchar, pero en un tono que lo haga sentir visto. Puedes hablar de verdades duras, de cambios necesarios, de desafíos ineludibles. Pero si lo haces desde la cercanía emocional, el mensaje entra. Porque no estás atacando, estás acompañando. El liderazgo no es una batalla de argumentos, es una danza de emociones. Y en esa danza, el primer paso siempre es el reconocimiento. Sé cómo te sientes, he estado allí, entiendo lo que pasa dentro de ti. Esa frase no tiene que decirse literalmente, pero debe sentirse en tu energía, en tu voz, en tu intención. Cuando el otro lo percibe, ocurre algo esencial. Aparece la confianza. Y sin confianza, no hay influencia posible. Los grandes líderes son expertos en identificar la necesidad emocional de su audiencia antes de empezar a hablar. No se lanzan a comunicar desde su agenda personal, sino desde lo que el otro necesita oír en ese momento. Preguntan, escuchan, observan, sienten el ambiente, y una vez que detectan el punto de dolor, lo tocan con respeto. No lo fuerzan, no lo exageran, pero tampoco lo evitan. Porque entienden que evitar el dolor del otro es evitar el puente de conexión. Y todo lo que evitas en el otro, se convierte en distancia. En cambio, cuando lo nombras, lo iluminas. Y al hacerlo, el otro siente alivio. Siente que no está solo. Siente que alguien le da voz a lo que no podía expresar. Esa experiencia es profundamente liberadora. Y a partir de ahí, la influencia fluye naturalmente. En muchas ocasiones, una conversación se vuelve transformadora no por las soluciones que aporta, sino por el alivio emocional que genera. Un líder que conecta desde la emoción es como un espejo que refleja sin deformar. No juzga, no corrige de inmediato, solo muestra. Y esa muestra permite al otro reorganizar su mundo interno. Por eso, antes de convencer, hay que validar. Validar no es aceptar todo como cierto, es simplemente decir, tu experiencia tiene sentido. Desde ahí, y solo desde ahí, se puede construir una nueva narrativa. Convencer no es empujar, es invitar. Y las mejores invitaciones se hacen desde la empatía profunda. La conexión real ocurre cuando tu voz entra en sintonía con la emoción del otro. No es una técnica, es una actitud. No es una estrategia externa, es una disposición interna. Implica querer comprender antes que ser comprendido. Implica estar dispuesto a soltar el control del mensaje para abrir espacio al mensaje del otro. Y, paradójicamente, cuando haces eso, tu mensaje se vuelve más poderoso. Porque ya no es solo tuyo. Es una co-creación entre lo que tú traes y lo que el otro necesita. Ese es el punto de encuentro donde nace la influencia real, en la intersección entre tu intención y su necesidad. Cuando ambos se alinean, ocurre la transformación. Hablar directo al dolor, a la frustración o al deseo del otro requiere sensibilidad. No puedes usar un martillo emocional. Debes entrar con delicadeza, como quien pisa terreno sagrado. Porque cada persona está lidiando con batallas invisibles. Y si tocas ese espacio con respeto, con honestidad, con cuidado, ganas algo invaluable, el permiso para guiar. La gente no sigue a quien habla más fuerte, sigue a quien los entiende mejor. Y cuando sienten que tú entiendes lo que nadie más entendió, te entregan su atención, su confianza y, eventualmente, su lealtad. No porque los manipulaste, sino porque los viste. Y ser visto es una de las necesidades humanas más profundas. Cuando desarrollas esta habilidad de conexión, cada conversación se convierte en una oportunidad para construir puentes. Y esos puentes no solo sirven para influir en una dirección. También permiten que tú te transformes en el proceso. Porque al conectar con el otro, también accedes a partes tuyas que estaban dormidas. Es un intercambio. Una ida y vuelta. Un crecimiento mutuo. Por eso, el liderazgo auténtico no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas, de sostener el espacio emocional necesario y de hablar desde la verdad que el otro necesita escuchar, incluso si duele. Porque cuando lo haces con compasión, esa verdad no destruye, sino que libera.
Conectar antes de convencer no es un paso previo. Es el núcleo del liderazgo comunicacional. Es lo que transforma un mensaje en un vínculo, una charla en una experiencia, una idea en una semilla que puede crecer dentro del otro. Si logras esto, no necesitas presionar para que te sigan. Te seguirán porque sienten que tú los entiendes más que nadie. Y esa sensación no tiene precio. Esa sensación es la que marca la diferencia entre ser escuchado y ser recordado. Entre hablar por hablar y hablar como un verdadero líder. Capítulo 5. Sé claro, no perfecto. La claridad es el poder silencioso que sostiene cualquier comunicación efectiva. En un mundo donde muchos se esfuerzan por sonar impecables, el verdadero líder se distingue por su capacidad de ser claro, directo y honesto. No necesita adornar en exceso ni esconderse detrás de un lenguaje elaborado para impresionar. Porque entiende que la perfección en las palabras no siempre genera impacto. De hecho, muchas veces es contraproducente. Lo que realmente toca al otro es la autenticidad, la verdad dicha con intención y sencillez. Cuando hablas desde ese lugar, las personas no solo te entienden, sino que te creen. Y esa credibilidad es infinitamente más poderosa que un discurso impecable que suena vacío. Buscar la perfección al hablar es una trampa del ego. Nos hace pensar que si eliminamos todos los errores, si cada palabra es perfectamente elegida, entonces seremos más persuasivos. Pero la gente no responde a la perfección, responde a la emoción. Y la emoción nace de lo real, de lo humano, de lo imperfecto. La claridad, en cambio, es un acto de generosidad. Significa que estás pensando en el otro mientras hablas. Que estás dispuesto a hacer tu mensaje accesible, digerible, útil. No te escondes detrás de tecnicismos ni ambigüedades para parecer más inteligente. Te expresas de forma que el otro pueda llevarse algo valioso. Esa generosidad es la que conecta. Esa claridad es la que transforma. Cuando hablas con claridad, eliminas lo innecesario. Vas al grano. Nombras lo que importa. Eso requiere valentía. Porque muchas veces la claridad implica incomodidad. Decir la verdad puede doler. Pero si lo haces desde la intención correcta, si lo haces con respeto y humanidad, esa verdad se vuelve liberadora. Es como quitar un velo. Las personas sienten que finalmente alguien se atreve a hablar claro, a no maquillar lo evidente, a no disfrazar la realidad. Y en ese acto encuentran confianza. Porque saben que no estás jugando a la perfección, sino comprometido con la verdad. Eso es liderazgo, tener el coraje de decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a expresar. No se trata de hablar sin filtro ni de caer en la brutalidad. Se trata de encontrar la forma más honesta y al mismo tiempo más respetuosa de comunicar lo esencial. Esa es la combinación mágica, claridad con intención. No es lo que dices, es desde donde lo dices. Cuando hay una intención genuina de ayudar, de iluminar, de sumar, incluso los mensajes difíciles son recibidos con apertura. Porque el otro siente que tu claridad no es una forma de imponer, sino una forma de cuidar. De evitar confusión. De ir directo al punto para ahorrar tiempo, energía y malentendidos. Esa eficiencia emocional es uno de los grandes secretos del liderazgo comunicacional. Muchos líderes pierden autoridad por hablar demasiado sin decir nada. Usan palabras rebuscadas, dan rodeos, repiten lo mismo con distintos términos. Y aunque suene bonito, no queda nada. Porque no hubo una idea central, una intención clara, una dirección definida. En cambio, los líderes que saben comunicar con impacto tienen una cualidad en común. Sus palabras dejan huella porque son simples, directas y verdaderas. No necesitan levantar la voz ni usar frases complejas. Dicen lo que tienen que decir, lo dicen bien, y lo dicen con intención. Esa economía del lenguaje no es pobreza, es inteligencia emocional. Y genera respeto inmediato. La claridad también te libera. Cuando ya no buscas la perfección, te enfocas en lo importante, el mensaje. Dejas de pensar en cómo sonará cada palabra y comienzas a preguntarte cómo se sentirá el otro al escucharte. Esa es la gran diferencia. El comunicador perfeccionista se enfoca en sí mismo. El comunicador claro se enfoca en el otro. Y eso se percibe. Las personas notan cuando hablas para demostrar versus cuando hablas para servir. El primero cansa, el segundo inspira. Porque en un mundo saturado de discursos cuidadosamente construidos, lo que se valora es la voz que habla sin máscaras. Que se muestra como es. Que no teme equivocarse, porque sabe que la verdad, dicha con buena intención, siempre tiene más peso que el adorno vacío. La claridad también requiere que tú tengas claro tu mensaje. No puedes ser claro hacia afuera si estás confuso por dentro. Por eso,
Un buen líder se toma el tiempo de organizar sus ideas, de definir lo esencial, de preguntarse qué quiere lograr con cada palabra que dice. No improvisa desde la confusión, sino que improvisa desde la claridad interna. Y eso se traduce en coherencia. La coherencia es lo que hace que el mensaje se mantenga vivo incluso después de que la voz se apague. Porque el otro no solo recuerda lo que dijiste, recuerda cómo lo hiciste sentir. Y la claridad genera tranquilidad, confianza, seguridad. Todo eso nace de tu capacidad de ser claro contigo primero y luego con los demás. No temas ser simple. Lo simple es hermoso cuando nace de la verdad. Muchos confunden simplicidad con superficialidad, pero son opuestos. La simplicidad nace de la profundidad. Es el resultado de haber reflexionado, de haber eliminado lo superfluo, de haber elegido con cuidado cada palabra para que el otro entienda sin esfuerzo. Esa es la verdadera maestría, convertir lo complejo en algo comprensible. Un líder no está para complicar, está para aclarar, para ayudar a que otros vean con más nitidez lo que antes era confuso. Y eso se logra no con frases perfectas, sino con mensajes reales, humanos, directos. Habla como si tu mensaje fuera urgente, pero no desde la ansiedad, sino desde la intención. Haz que el otro sienta que vale la pena escucharte porque tú estás comprometido con que entienda, con que se lleve algo útil, con que no pierda tiempo en interpretaciones innecesarias. Cuando haces eso, tu voz se convierte en un faro. Ilumina, guía, y aunque no suene perfecta, suena honesta. Y la honestidad, en el arte de hablar como un líder, vale más que 1000 adornos. Porque lo que realmente transforma no es lo que suena bien, es lo que resuena en el alma del otro. Y eso solo se logra cuando eres claro, no perfecto. Capítulo 6. Liderazgo verbal en tiempos de tensión. En los momentos de tensión, cuando las emociones están a flor de piel y la incertidumbre se instala en el ambiente, la voz del líder adquiere un peso diferente. Ya no es simplemente una herramienta de comunicación. Se convierte en un ancla, en una guía que puede calmar o encender, unir o dividir. Por eso, en tiempos difíciles, el liderazgo verbal no se trata de imponer, sino de sostener. Y sostener implica hablar con firmeza, sin perder el respeto. Significa mantener el control interno incluso cuando lo externo parece tambalearse. Un líder que domina su voz en la tormenta transmite seguridad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe cómo comunicarse desde el centro, desde la conciencia, desde la intención. Hablar con firmeza no es sinónimo de dureza. Es tener claridad en el mensaje y convicción en la postura, sin caer en la agresividad ni en la rigidez. Es poder decir, esto es lo que haremos sin necesidad de levantar la voz. La firmeza verdadera no necesita volumen, necesita presencia. Y la presencia se construye desde adentro. Un líder presente, en momentos de tensión, no reacciona impulsivamente, responde con visión. Su voz se convierte en un refugio, no en un detonante. Porque entiende que las palabras que elija en ese instante quedarán grabadas más allá del momento. Las personas no olvidan cómo se les habló en medio del conflicto. Por eso, cada palabra debe ser medida, no con frialdad, sino con sabiduría emocional. El respeto es la base de cualquier conversación difícil. Incluso cuando se deben tomar decisiones duras, incluso cuando hay desacuerdos, el respeto es el lenguaje invisible que sostiene el vínculo. No importa qué tan firme sea tu postura, si le entregas con respeto, el otro lo siente. Y puede no estar de acuerdo contigo, pero te va a escuchar. Porque percibe que tu intención no es vencerlo, sino construir. En cambio, si hablas desde el juicio, desde la crítica, desde la superioridad, incluso los argumentos más válidos se vuelven estériles. Porque las personas se cierran cuando se sienten atacadas. Pero se abren cuando sienten que, aunque el mensaje sea difícil, viene desde un lugar humano. El respeto es la puerta de entrada para cualquier verdad incómoda. Mantener el control verbal en medio de una crisis es una habilidad que se entrena. Requiere conciencia de tu estado interno. Porque lo que sucede muchas veces no es que la situación nos sobrepase, sino que no somos conscientes de cómo nos afecta internamente. Un líder que no se observa puede reaccionar con dureza, sarcasmo o impaciencia, sin darse cuenta del daño que genera. Pero cuando aprendes a respirar antes de hablar, a elegir el tono, a pausar antes de responder, te conviertes en alguien que transmite serenidad, aun en el caos. Y esa serenidad no es fingida, es el resultado de un trabajo interno que se refleja en tu voz. Porque la voz es un espejo del alma, y en los momentos difíciles, ese espejo muestra quién realmente eres. No se trata de evitar el conflicto, sino de saber gestionarlo verbalmente. A veces, como líder,
Tienes que decir lo que nadie quiere oír. Tomar decisiones impopulares. Marcar límites. Pero hay una enorme diferencia entre hacerlo desde la reacción o desde la conciencia. La firmeza con conciencia no necesita justificar, solo necesita expresar con claridad y humanidad. Es poder decir esto no es negociable sin herir, sin humillar, sin imponerse. Es mostrar que hay un marco claro, una dirección, pero también una apertura a escuchar. Porque liderar no es imponer silencio, es saber cuándo hablar y cómo hacerlo para que incluso en la tensión, el diálogo siga siendo posible. La entonación, las pausas, el volumen, todo comunica. En momentos de tensión, cada pequeño matiz de tu voz se amplifica. Si gritas, generas resistencia. Si callas demasiado, creas incertidumbre. Si hablas sin convicción, transmites inseguridad. Por eso es tan importante dominar esos elementos invisibles. A veces, una pausa bien colocada dice más que un discurso entero. A veces, bajar el tono en lugar de subirlo, genera más autoridad. Porque las personas no solo escuchan tus palabras, escuchan tu energía. Y si esa energía es estable, firme pero empática, ganas influencia. No por imponer miedo, sino por generar confianza. La confianza es el verdadero resultado del liderazgo verbal bien ejercido en situaciones difíciles. Y en todo esto, hay algo crucial. No tienes que tener todas las respuestas. Muchas veces, el mayor acto de liderazgo verbal es reconocer con honestidad que no sabes, que estás evaluando, que necesitas tiempo. Las personas no esperan que seas infalible, pero sí esperan que seas honesto. Decir esto es complejo, pero estoy aquí y vamos a buscar la mejor salida tiene más poder que cualquier discurso preparado. Porque conecta con lo real. Porque muestra que estás en control de ti mismo, aunque el entorno no lo esté. Y eso basta. Porque en el fondo, el liderazgo no es tener todo resuelto, es tener la capacidad de guiar con la voz incluso cuando el camino es incierto. Por último, recuerda que en tiempos de tensión, el silencio también comunica. Saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo dar espacio, es tan importante como saber hablar. No todo se resuelve hablando más. A veces, tu presencia silenciosa es lo que más consuela. A veces, una escucha activa vale más que 100 argumentos. Y otras veces, una sola frase clara, dicha con firmeza y respeto, puede cambiar el rumbo de una situación entera. Por eso, el arte de liderar verbalmente en momentos difíciles no se trata de ser perfecto, sino de ser presente. De usar tu voz como un faro, no como una tormenta. Y en esa elección, en cada palabra y en cada silencio, construyes tu verdadera autoridad. Capítulo 7. Historias que lideran. Las historias han sido, desde el origen de la humanidad, el lenguaje más poderoso del liderazgo. Antes de que existieran las estructuras formales, las reglas o incluso la escritura, los líderes de las tribus guiaban a su gente a través de relatos. Narraban victorias, advertencias, aprendizajes. Y en esas historias no solo transmitían información, sino también valores, sentido, visión. Hoy, aunque el mundo ha cambiado, esa verdad se mantiene intacta. Las historias mueven a las personas más que los argumentos. Un líder que sabe contar historias no necesita imponer, simplemente inspira. Porque las buenas historias abren la puerta del corazón antes que la de la mente. Y una vez que el corazón está abierto, cualquier mensaje cala más profundo. El poder de una historia no está en la perfección del relato, sino en su capacidad de conectar con algo humano, universal, íntimo. No se trata de inventar grandes epopeyas, sino de compartir momentos reales o simbólicos que despierten emociones. Cuando un líder cuenta cómo fracasó y se levantó, no solo transmite una lección, transmite esperanza. Cuando narra cómo alguien común logró algo extraordinario, no solo motiva, empodera. Las personas no quieren teorías, quieren verse reflejadas. Quieren escuchar algo que les diga yo también puedo. Por eso, contar historias como líder no es un adorno ni un recurso estético, es una herramienta de influencia, de movilización, de liderazgo real. Una historia bien contada tiene estructura, ritmo y alma. Empieza situando a la audiencia. ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cuál era el conflicto? Luego viene el desarrollo, los obstáculos, las decisiones, las emociones. Y finalmente, el desenlace, el cambio, la lección, la transformación. Pero más allá de la estructura técnica, lo que más importa es la autenticidad. No cuentes una historia para impresionar, cuéntala para tocar. Usa tu propia voz, con tus propias emociones. Deja que la gente sienta que estás reviviendo el momento,
no simplemente recordándolo. Cuando el relato es vivido por quien lo cuenta, es vivido también por quien lo escucha. Y ahí ocurre la magia, una conexión emocional profunda. El liderazgo por medio de historias no solo sirve para inspirar, también es útil para persuadir. A veces, explicar un concepto técnico, una decisión difícil o una visión a largo plazo, se vuelve mucho más claro cuando se ilustra con una historia. El relato baja el concepto a tierra, lo hace tangible. Por ejemplo, si tienes que convencer a un equipo de cambiar su forma de trabajar, puedes usar una historia que muestre cómo otro equipo hizo ese cambio y qué beneficios logró. Si necesitas que alguien asuma una responsabilidad difícil, puedes compartir la historia de alguien que aceptó ese mismo reto y creció a partir de él. Las historias no empujan, arrastran. No obligan, seducen. Y por eso son tan eficaces para persuadir con elegancia y profundidad. También hay historias que sanan. En tiempos de crisis, un líder que sabe contar historias puede devolver la esperanza, puede ayudar a resignificar el dolor. Contar cómo una organización superó una quiebra, cómo una persona atravesó una pérdida y reconstruyó su vida, cómo una comunidad se levantó después de un desastre, no solo es inspirador, es terapéutico. Porque las historias nos recuerdan que lo difícil puede ser transitado, que no estamos solos, que otros también sintieron miedo, angustia, rabia, y aún así siguieron adelante. Y eso, para quien escucha, es un mensaje más poderoso que cualquier promesa. Es una invitación a volver a creer, a confiar, a actuar. El tono con el que se narra una historia también es crucial. Un mismo hecho puede provocar indiferencia o emoción dependiendo de cómo se cuente. Por eso, el líder narrador cuida el ritmo, las pausas, el silencio. A veces, una pausa justo antes del clímax genera más impacto que cualquier palabra. A veces, bajar la voz en el momento de mayor tensión transmite una intensidad contenida que atrapa. Otras veces, una sonrisa al final suaviza una historia dura y deja una sensación de calidez. Todos estos elementos, cuando se usan con intención, convierten una simple anécdota en una experiencia transformadora. Y esa es la diferencia entre hablar y liderar a través de las palabras. Además, las historias son recordadas. Mucho más que los datos, los argumentos o las instrucciones. Una buena historia queda en la memoria porque activa la imaginación, involucra las emociones y deja una huella simbólica. Por eso, un líder que quiere ser recordado necesita convertirse en narrador. No de cualquier cosa, sino de lo que importa. De lo que define su visión, sus valores, su propósito. Las personas no siguen ideas abstractas, siguen historias que encarnan esas ideas. Cuando alguien dice, yo sigo a esa persona porque me inspiró con lo que vivió, está hablando del poder narrativo del líder. No importa si eres un director de empresa, un docente, un político o un padre de familia. Si aprendes a contar historias con sentido, tu influencia se multiplica. Por último, hay algo fundamental. Todos tenemos historias que pueden liderar. No necesitas haber vivido una epopeya para inspirar. Basta con que observes tu vida, tus errores, tus logros, tus aprendizajes. Y que los compartas con honestidad. A veces, una historia sencilla, una conversación, una decisión cotidiana, un gesto inesperado, puede ser más potente que un gran relato épico. Porque lo que conecta no es la espectacularidad, es la verdad. Así que busca en tu memoria, en tu experiencia, en tu día a día. Allí están tus historias. Y si aprendes a contarlas con intención, tu voz no solo informará o motivará. Tu voz liderará. Porque estarás hablando desde un lugar donde las palabras dejan de ser ruido y se convierten en legado. Capítulo 8. El lenguaje no verbal también lidera. El liderazgo no solo se transmite con palabras, también se encarna. Y muchas veces, lo que no se dice tiene más impacto que lo que se pronuncia. El lenguaje no verbal es ese canal silencioso pero poderoso que acompaña, o traiciona, el mensaje que emitimos. Un líder consciente de su cuerpo, de su expresión, de su presencia física, tiene un poder comunicativo que va mucho más allá de la lógica. Porque las personas no solo escuchan lo que dices, también observan cómo lo dices. Y en esa coherencia, o falta de ella, se define gran parte de tu credibilidad. Puedes tener un discurso impecable, pero si tu cuerpo no acompaña ese discurso con convicción, las palabras pierden fuerza. En cambio, cuando la postura, la mirada, el gesto y el tono corporal respaldan lo que se dice, el mensaje se vuelve congruente, y por tanto, inolvidable. La postura es una declaración silenciosa de cómo te posicionas ante el mundo. Un líder que se encorva, que se repliega sobre sí mismo,
que evita ocupar espacio, está enviando el mensaje inconsciente de inseguridad, de duda, de retirada. En cambio, una postura erguida, abierta, presente, transmite autoridad sin decir una sola palabra. No se trata de parecer rígido o artificial, sino de ocupar tu lugar con firmeza y tranquilidad. La verticalidad en el cuerpo genera una verticalidad en la energía. Te sientes más presente, más enraizado, más consciente. Y eso lo perciben los demás. En una sala llena de personas, quien sostiene su postura con dignidad es quien suele atraer la atención, incluso sin hablar. Porque el cuerpo comunica liderazgo mucho antes de que se abra la boca. La mirada es otro de los elementos cruciales. Una mirada firme, directa, que sostiene el contacto visual sin imponerlo, crea conexión y confianza. No se trata de mirar fijamente con frialdad, sino de mirar con presencia, con interés real. Cuando un líder mira a los ojos de quien le escucha, está diciendo, estoy contigo, estoy presente. Lo que digo, lo digo también para ti. Y eso genera un puente invisible de atención mutua. En cambio, esquivar la mirada, mirar constantemente hacia otro lado, o fijar la vista en el suelo mientras se habla, crea una sensación de desconexión, de inseguridad, de falta de compromiso. La mirada, bien utilizada, tiene un poder magnético. Puede calmar, puede desafiar, puede inspirar. Todo depende de la intención con la que se use. Los gestos amplifican el mensaje. Una mano que subraya lo importante, un movimiento que acompaña una emoción, un gesto que marca una pausa, tienen la capacidad de añadir capas de sentido al discurso. Los grandes oradores no son estáticos. Usan su cuerpo como un instrumento que interpreta y refuerza lo que están diciendo. Pero lo hacen con naturalidad, no con artificio. Un líder no necesita exagerar sus gestos para ser expresivo. Lo que necesita es conciencia, saber cuándo un gesto añade claridad, cuándo distrae, cuándo sostiene y cuándo interrumpe. Las manos, en particular, son una extensión del pensamiento. Bien utilizadas, pueden invitar, contener, señalar, proteger. Son una forma de comunicación tan poderosa como las palabras. Y luego está la presencia. Esa cualidad intangible que algunas personas tienen y que se siente en el ambiente cuando entran en una sala. La presencia no tiene que ver con hablar fuerte, ni con imponerse. Tiene que ver con estar completamente en el momento. Con habitar el aquí y ahora sin distracciones internas. Un líder con presencia transmite seguridad, calma, autoridad. Es alguien que no necesita probar nada, porque su sola energía comunica certeza. La presencia se cultiva con atención plena, con autoobservación, con la decisión de estar donde uno está, sin adelantarse ni huir. Es un estado de conexión interna que se irradia hacia afuera. Y quienes lo perciben, lo respetan. El lenguaje no verbal también se expresa en los silencios. La forma en que una persona tolera el silencio revela su grado de control interno. Quien necesita llenar cada segundo con palabras, suele estar huyendo de sí mismo. En cambio, un líder que puede pausar, que puede respirar en medio de su discurso, que puede sostener el silencio como parte del mensaje, está transmitiendo dominio y confianza. El silencio bien usado puede decir más que 1000 frases. Puede marcar un antes y un después. Puede ser un recurso dramático, reflexivo o incluso afectivo. Pero sobre todo, puede ser una declaración de seguridad. No necesito hablar todo el tiempo para liderar. Mi presencia también comunica. Además, el lenguaje no verbal sirve como termómetro de coherencia. Si lo que dices es valiente, pero tu cuerpo muestra miedo, el mensaje pierde fuerza. Si hablas de empatía, pero tu expresión facial es rígida y distante, el impacto emocional se diluye. En cambio, cuando hay alineación entre lo verbal y lo no verbal, las personas no solo entienden, también creen. La credibilidad de un líder no se gana solo con argumentos, se gana con congruencia. Y la congruencia se expresa, muchas veces, en la armonía entre lo que se dice y lo que se muestra. Por eso, el autoconocimiento corporal es una herramienta indispensable para cualquier persona que desee liderar con integridad. Incluso en entornos digitales, donde muchas interacciones se dan por vídeo o pantalla, el lenguaje no verbal sigue siendo relevante. La postura frente a la cámara, la expresión facial, el tono de voz, los gestos, siguen enviando señales. Un líder que mantiene la cámara encendida, que mira al lente como si mirara a los ojos, que habla con expresión viva, está generando un lazo emocional incluso a través de la distancia. Porque la comunicación humana siempre tiene una dimensión emocional. Y lo emocional, muchas veces, entra por los sentidos antes que por las ideas.
El liderazgo verdadero requiere presencia. Requiere consciencia corporal. Requiere observarte cuando entras en una sala, cuando te sientas en una mesa, cuando te diriges a un equipo. Tu cuerpo siempre está diciendo algo. Haz que diga algo que respalde tu mensaje. Porque cuando dominas tu lenguaje no verbal, no solo refuerzas lo que dices, refuerzas lo que eres. Y esa autenticidad es la que los demás seguirán sin que tengas que pedirlo. Capítulo 9. Elimina palabras débiles, construye frases fuertes. Cada palabra que elegimos al hablar es una herramienta de construcción o un obstáculo invisible. En el terreno del liderazgo, donde cada mensaje tiene el potencial de movilizar o estancar, el lenguaje debe afinarse con intención quirúrgica. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con peso. Por eso, eliminar las palabras débiles y construir frases fuertes no es solo una cuestión de estilo, sino una decisión estratégica que define cómo serás percibido, como alguien que lidera o como alguien que busca aprobación. Hay palabras y expresiones que erosionan tu autoridad incluso antes de que llegues al punto principal. Muletillas como me explico, más o menos, o como que actúan como grietas en tu mensaje. No solo distraen, sino que revelan una falta de seguridad que los demás perciben de inmediato. Y cuando tu seguridad flaquea, tu liderazgo también. Las dudas innecesarias en el lenguaje, como creo que, quizás, en realidad no estoy seguro, a lo mejor, deben ser eliminadas o reemplazadas por expresiones que transmitan claridad. Un líder no habla desde la suposición, sino desde la decisión. Incluso si no tiene todas las respuestas, se expresa con estructura y propósito. En vez de decir, no estoy seguro, pero podría ser que, puedes decir con la información actual, mi lectura es esta. El contenido puede ser el mismo, pero la forma en que se dice cambia completamente la percepción. Quien escucha siente firmeza, no vacilación. Y esa firmeza es la que construye respeto. Las disculpas innecesarias también son enemigos silenciosos de la autoridad. Frases como perdón si me equivoco, lo siento por decir esto, no sé si debería decirlo, pero, colocan al hablante en una posición defensiva, como si estuviera pidiendo permiso para existir. Un líder no se disculpa por tener una opinión bien formada. Se disculpa cuando ha cometido un error real, no por el simple hecho de expresarse. Hablar con autoridad no significa ser arrogante, significa hablar desde el valor, desde el respeto por uno mismo y por el otro. Si tienes algo valioso que decir, dilo con firmeza, sin necesidad de suavizarlo con excusas que solo diluyen tu mensaje. El lenguaje fuerte no es agresivo. Es claro, directo, decidido. Un líder que sabe expresarse elimina las frases que distraen y utiliza estructuras que concentran la atención. En vez de decir esto es solo mi opinión, di mi punto de vista es este, basado en lo siguiente. En vez de decir quizás no sea importante, pero, di esto es relevante porque afecta directamente a lo que estamos construyendo. La diferencia está en asumir tu voz como vehículo de impacto, no como un susurro que pide aceptación. Además, las frases fuertes no nacen solo del contenido, sino del ritmo y de la forma en que se pronuncian. Una frase clara, con ritmo bien marcado y final definido, tiene mucho más impacto que una idea que se arrastra sin dirección. Hablar con frases completas, evitando terminar oraciones con entonación ascendente, como si todo fuera una pregunta, genera una sensación de control y dominio del tema. La entonación descendente, al finalizar frases clave, imprime seguridad, y quien te escucha siente que estás en control. El tono, el ritmo y la decisión con la que cierras una idea importan tanto como la idea misma. En el contexto del liderazgo, incluso el silencio puede tener más autoridad que una frase débil. En lugar de llenar un espacio con palabras vacías, un líder sabe pausar, respirar y luego decir algo que valga la pena. Esa pausa le dice al interlocutor, lo que viene ahora tiene peso. Y cuando llega la frase, el impacto se multiplica. Las pausas crean expectativa, las palabras fuertes la confirman. Este es el equilibrio de un liderazgo verbal efectivo. Reemplazar palabras vacías por verbos activos y directos también transforma tu discurso. En vez de decir trataremos de hacerlo, di vamos a hacerlo. En vez de la idea sería ver si podemos, di el plan es este. Las acciones claras generan compromiso. El lenguaje difuso crea evasión. Quien lidera no solo guía con su pensamiento, lidera con su verbo. Porque el verbo es acción, es dirección, es claridad. Un equipo sigue a quien sabe lo que quiere decir y lo dice sin rodeos. Otro aspecto clave es adaptar el lenguaje al nivel de comprensión de quien escucha, sin perder fuerza. Hablar con autoridad no es hablar complicado. Es hablar claro.
Un gran líder sabe usar palabras simples para expresar ideas profundas. No necesita adornos ni tecnicismos para impresionar. La verdadera autoridad se nota cuando puedes explicar un concepto complejo con sencillez, sin subestimar la inteligencia de tu audiencia, pero sin elevarte por encima de ella. Las palabras fuertes son aquellas que llegan, que conectan, que impactan. Y para eso, deben ser entendidas. Eliminar palabras débiles también implica eliminar la dependencia de la validación constante. Frases como ¿no te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Cierto? Al final de cada declaración, transmiten inseguridad. Es como si necesitaras que alguien más legitime tu mensaje. Un líder escucha, pero no suplica aprobación con cada palabra. Habla con apertura, sí, pero también con convicción. Deja espacio para el diálogo, pero sin diluir su visión. Finalmente, construir frases fuertes es una práctica que se cultiva. No se trata de censurarte, sino de refinarte. Escucharte hablar. Detectar dónde pierdes fuerza. Preguntarte si esa palabra suma o distrae. Si ese giro verbal te afirma o te debilita. Y luego, poco a poco, reemplazar, afilar, fortalecer. Cada frase es una oportunidad para demostrar presencia, dominio, intención. Un discurso con autoridad no nace de la improvisación constante, sino de la conciencia constante. Y con esa conciencia, tu voz deja de ser solo un sonido y se convierte en una herramienta de transformación. Porque liderar con palabras fuertes es, en esencia, liderar con claridad de propósito. Y esa claridad es la que el mundo necesita escuchar. Capítulo 10. Persuadir sin manipular. Influencia con integridad. Persuadir no es lo mismo que manipular. La diferencia radica en la intención y en la integridad con la que se transmite el mensaje. Un líder que comunica con poder y autoridad no necesita recurrir al engaño, la exageración o la presión emocional para influir. Su mensaje convence porque está alineado con una verdad interior, con una visión clara y con una intención genuina de aportar. La persuasión efectiva no se siente como una fuerza externa que empuja, sino como una invitación interna que despierta. Quien escucha no siente que está siendo empujado a hacer algo, sino que está siendo guiado a ver lo que antes no veía. La clave está en comprender que las personas no cambian de opinión porque se las obligue, sino porque se sienten vistas, entendidas y respetadas. Cuando un líder persuade desde la integridad, no intenta sonar perfecto ni utilizar técnicas vacías para impresionar. Su poder está en la coherencia, en que lo que dice, lo que hace y lo que representa están en armonía. Esa coherencia genera confianza, y la confianza es el terreno fértil donde la persuasión florece. El mensaje no solo se escucha, se siente. La persona no solo entiende tus argumentos, percibe tu intención. Y cuando la intención es limpia, la conexión se vuelve natural. La gente no quiere ser convencida, quiere sentirse libre de decidir. Por eso, el líder que influye con integridad habla con claridad, plantea una visión poderosa, y deja espacio para que el otro elija con libertad. La persuasión auténtica parte de conocer a tu audiencia, de comprender sus necesidades, dolores, deseos y temores. No para explotarlos, sino para hablarles desde un lugar relevante. No se trata de manipular sus emociones, sino de conectar con ellas. Decir esto te importa porque impacta directamente en lo que más valoras es más poderoso que cualquier argumento técnico. Las personas no toman decisiones solo desde la lógica, las toman desde el significado. Y el líder que sabe comunicar con sentido y propósito, moviliza sin presionar. Porque su mensaje resuena con lo que el otro ya siente, aunque no siempre lo haya podido expresar. También es fundamental evitar los extremos del lenguaje manipulador. Frases como si no haces esto, te arrepentirás, todo el mundo ya está en esto, solo faltas tú, o confía en mí. No hay otra opción, pueden generar resultados a corto plazo, pero erosionan la confianza a largo plazo. La presión genera resistencia. La urgencia manipulada genera desconfianza. En cambio, un mensaje persuasivo con integridad plantea la verdad sin adornos, muestra los beneficios reales, reconoce los posibles riesgos, y luego entrega la decisión con respeto. Así, quien escucha se siente empoderado, no utilizado. Y ese sentimiento crea relaciones sólidas, duraderas y basadas en respeto mutuo. La autenticidad en la voz también es parte esencial de persuadir con integridad. No basta con tener buenas palabras, hay que tener una presencia que las respalde. El tono, el ritmo, el silencio entre frases, la energía con la que se expresa la idea, todo transmite un mensaje adicional. ¿Estás siendo real o estás actuando? Y las personas, aunque no siempre lo puedan explicar, perciben cuando un líder habla desde su centro o desde una máscara.
Persuadir sin manipular requiere presencia emocional. Requiere conectar con tu mensaje antes de transmitirlo. Requiere creer en lo que dices y vivirlo, no solo repetirlo. Otro elemento poderoso es contar con pruebas reales, historias auténticas, datos que respalden lo que estás diciendo, pero sobre todo, una experiencia personal que confirme lo que propones. Las historias vividas, las lecciones aprendidas, los errores transformados en guía, persuaden más que cualquier fórmula. Porque muestran que no estás hablando desde la teoría, sino desde la práctica. Y eso conecta. Un líder que dice esto me transformó, y por eso lo comparto tiene más poder de influencia que uno que solo recita fórmulas ajenas. La integridad se ve en el ejemplo, no solo en el discurso. Además, persuadir con integridad implica también saber cuándo no hablar. Saber cuándo callar, observar y permitir que la otra persona reflexione. No todo mensaje necesita ser rematado. A veces, una idea dejada en el aire, con respeto, tiene más poder que una insistencia continua. Dar espacio también es una forma de respeto. Y cuando respetas la libertad del otro, tu influencia se multiplica. Porque el otro siente que no estás detrás de un resultado, sino delante de una visión que vale la pena considerar. Eso cambia todo. El lenguaje de la persuasión auténtica es claro, directo, sin adornos innecesarios, sin imposiciones emocionales. Es un lenguaje que invita, no que empuja, que guía, no que fuerza, que muestra caminos, no que encierra opciones. El líder que comunica así no busca convencer a todos, sino impactar profundamente a los que están listos para escuchar. Y en ese impacto, sembrar una semilla de transformación que no depende de manipulación, sino de claridad. Por último, persuadir con integridad también es aceptar que no todos estarán de acuerdo, y que eso está bien. El objetivo no es agradar a todos, sino ser fiel a un mensaje que aporta valor real. Cuando un líder se desapega de la necesidad de aprobación y se enfoca en servir con su palabra, su mensaje se fortalece. La gente lo sigue no porque se sientan forzados, sino porque lo sienten auténtico, cercano y firme. Esa es la influencia que no se olvida. Porque no nace de la técnica, sino de la verdad. Y la verdad, dicha con intención, respeto y convicción, es la forma más poderosa de persuasión. Capítulo 11. Adáptate sin perder tu voz. Adaptarse sin perder la voz es una de las habilidades más poderosas y escasas en el mundo del liderazgo comunicativo. Es la capacidad de leer a la audiencia, percibir sus códigos, su estado emocional, su nivel de conocimiento y ajustar la forma de tu mensaje sin renunciar a la esencia de lo que eres ni a la verdad que estás transmitiendo. No se trata de cambiar el contenido para complacer, sino de transformar el vehículo para que ese contenido realmente llegue. Un líder que sabe adaptar su comunicación sin diluir su autenticidad logra lo que muchos no pueden: conectar con personas muy distintas sin dejar de ser fiel a sí mismo. La clave está en comprender que cada audiencia tiene un ritmo, un lenguaje emocional, un contexto que influye en cómo reciben lo que escuchan. Y respetar eso es parte de hablar con autoridad. Algunos líderes caen en el error de creer que autenticidad significa rigidez. Que ser auténtico es repetir el mismo discurso de la misma forma ante cualquier persona, en cualquier situación. Pero eso no es autenticidad, es desconexión. La autenticidad verdadera es flexible porque está anclada en el centro, no en la superficie. No se trata de cambiar tus valores ni tu propósito, sino de encontrar la forma más efectiva de expresarlos según el entorno. Un buen comunicador es como el agua: mantiene su esencia, pero se adapta a la forma del recipiente. Cambia la forma, no el fondo. Y eso permite que su mensaje cruce fronteras mentales y emocionales con fluidez. Para lograr esto, es fundamental desarrollar una escucha activa previa a cada conversación importante. Observar, preguntar, sentir el ambiente antes de hablar. Preguntarte: ¿qué necesita esta persona o este grupo en este momento? ¿Cómo perciben el mundo? ¿Qué lenguaje les resulta familiar? ¿Qué tono los abriría y qué tono los cerraría? No se trata de complacerlos, sino de comprender su marco para elegir el mejor camino hacia la comprensión. Hablar en el idioma emocional del otro no es rendirse, es liderar con inteligencia. Es saber que la conexión precede a la persuasión, y que para que el otro escuche tu verdad, primero debes sentir que tú lo entiendes. También es importante reconocer que la forma en la que transmites tu mensaje puede cambiar sin alterar el contenido central. Puede ser más informal o más estructurado, más cálido o más directo, dependiendo de a quién le hables, sin dejar de ser tú. La autenticidad no está en el estilo, sino en la intención. Está en la coherencia entre lo que sientes, piensas y dices. Cuando esa coherencia está presente, puedes adaptar la forma sin que nadie dude de tu integridad.
Y eso genera respeto. La gente percibe que no estás actuando, sino ajustando con inteligencia para facilitar el entendimiento. Otro elemento clave para adaptarse sin perder la voz es conocer tus no negociables. Es decir, tener claridad sobre qué partes de tu mensaje, de tu postura, de tu visión, no están en juego. Porque solo cuando sabes que no vas a sacrificar, puedes negociar el resto con libertad. Si no tienes definidos tus límites internos, es fácil caer en el error de diluir tu mensaje en un intento de agradar. Pero cuando estás firme por dentro, puedes ser flexible por fuera. Puedes moverte, ajustar, redirigir, sin perderte. Esa solidez interior es lo que te permite adaptarte sin traicionarte. Y no se trata solo de palabras. También implica adaptar tu energía, tu presencia, tu velocidad, incluso tu lenguaje corporal. Si estás hablando con un equipo técnico, quizás necesites ser más analítico. Si hablas con una audiencia emocional, quizás necesites ser más narrativo. Si hablas con alguien herido, necesitarás más suavidad. Si hablas con alguien que lidera, tal vez más firmeza. Esta danza de adaptación requiere sensibilidad y práctica, pero sobre todo requiere conciencia de quién eres. Porque solo quien se conoce puede transformarse sin perderse. Además, adaptarte también significa saber cuándo no hablar. A veces, el mejor ajuste es el silencio. Escuchar más, sentir más, dejar espacio para que el otro también se exprese. En la comunicación de liderazgo, el protagonismo no está en hablar más, sino en decir lo justo, en el momento adecuado, con el tono adecuado, para la persona adecuada. Y eso solo se logra si estás dispuesto a observar antes de intervenir, a sentir antes de imponer, a ajustar sin perderte. ¿Por qué? Hay un acto de humildad profunda en este proceso. Porque adaptar tu mensaje implica reconocer que tu forma no siempre es la mejor forma para todos. Implica salir del ego de así hablo yo y entrar en la conciencia de cómo puedo llegar mejor a ti. Ese gesto de empatía no te debilita, te humaniza. No te hace menos auténtico, te hace más efectivo. Y al final, eso es lo que todo líder busca, no solo ser escuchado, sino ser comprendido, no solo imponer ideas, sino generar impacto. Adaptarse sin perder la voz es un arte que se cultiva con intención y que transforma la forma en que influimos en el mundo. Porque liderar con la palabra es, ante todo, un acto de conexión consciente. Capítulo 12. El líder que escucha primero, habla mejor después. Escuchar es el arte más subestimado en el liderazgo, y sin embargo, es la base de toda comunicación poderosa. Un verdadero líder no habla primero para imponer, sino que escucha para comprender, para calibrar, para afinar su mensaje con inteligencia emocional. Porque cuando escuchas con atención, descubres más de lo que las palabras dicen. Captas el tono, la emoción, las pausas, las dudas, las contradicciones. Y en ese espacio invisible se encuentra la clave para comunicar con precisión y con poder. No se trata solo de oír, sino de leer al otro, de interpretar lo que necesita, lo que teme, lo que espera. Y desde ahí construir una respuesta que no solo informe, sino que transforme. Escuchar estratégicamente significa poner toda tu presencia en juego. Es apagar el diálogo interno que te impulsa a responder rápido, a tener la razón, a sobresalir y abrir espacio para que el otro exista plenamente en tu atención. Es suspender el juicio momentáneamente para dar lugar a la comprensión. Porque solo cuando escuchas de verdad puedes hablar con impacto. La respuesta poderosa no nace del impulso, nace del entendimiento. Cuando sabes exactamente qué es lo que preocupa al otro, cuál es su punto de dolor o su necesidad oculta, puedes usar tus palabras como una llave que abre puertas internas. Y eso, en liderazgo, es oro puro. Además, escuchar primero te da una ventaja estratégica. Mientras otros se apresuran a hablar y se pierden en generalidades, tú estás recolectando información valiosa. Cada silencio, cada frase, cada matiz que el otro comparte, es una pista para construir un mensaje más relevante, más ajustado, más persuasivo. Así como un cirujano no actúa sin diagnóstico, un buen comunicador no lanza palabras al azar. Primero observa, siente, interpreta, y luego actúa con precisión quirúrgica. Eso es hablar con poder. Intervenir cuando tienes claridad, no cuando tienes ansiedad. Hay líderes que creen que su autoridad se demuestra hablando más, interrumpiendo, dominando la conversación. Pero eso solo revela inseguridad. El verdadero líder es aquel que puede quedarse en silencio sin perder presencia. Que no necesita impresionar, sino comprender. Que sabe que una buena pregunta puede ser más poderosa que una larga explicación. Que entiende que cuando escuchas de verdad, el otro baja las defensas,
se siente valorado y está más dispuesto a recibir tu mensaje. Escuchar es, en sí mismo, una forma de liderazgo silencioso pero contundente. Y hay una dimensión emocional profunda en esto. Porque escuchar valida. Escuchar da dignidad al otro. Escuchar transmite respeto. Y cuando alguien se siente escuchado, se abre. Deja de resistirse. Entonces, tus palabras ya no se sienten como una invasión, sino como una respuesta esperada. Ya no luchas por entrar, te invitan a pasar. Esa es la magia de escuchar. Prepara el terreno para que tu voz tenga eco. Un terreno fértil donde tus ideas pueden crecer y multiplicarse, porque fueron sembradas sobre comprensión, no sobre imposición. Esto aplica en cualquier contexto. Una conversación uno a uno, una presentación ante un equipo, una charla frente a cientos de personas. Incluso allí, debes escuchar primero. Escuchar con los ojos, con el cuerpo, con la empatía. Leer el ambiente, percibir la energía, sentir si hay tensión, entusiasmo, apatía. Cada público habla antes de que tú abras la boca. Y tu capacidad de leer ese lenguaje invisible marcará la diferencia entre conectar o simplemente hablar en el vacío. No se trata solo de tener un gran mensaje, sino de saber cuándo y cómo entregarlo. Y hay una clave esencial: no se escucha para responder, se escucha para entender. Esa diferencia cambia todo. Cuando escuchas solo para armar tu contraargumento, estás en guerra. Pero cuando escuchas para comprender, estás en construcción. Y solo desde ahí puedes edificar un mensaje que tenga impacto duradero. Porque el poder de tu respuesta dependerá siempre de la calidad de tu escucha. La precisión no es suerte, es preparación emocional. Es haber entendido tan bien la situación, que cada palabra tuya cae en el lugar justo. Escuchar también implica humildad. La humildad de reconocer que tú no lo sabes todo, que el otro tiene piezas del rompecabezas que tú necesitas para ver el panorama completo. Escuchar es abrirte a la posibilidad de cambiar tu enfoque, de ajustar tu mensaje, de enriquecer tu visión. Es permitir que el otro te influya, no para perderte, sino para ganar perspectiva. Y eso te hace más sabio, más certero, más humano. Porque nadie sigue a quien solo quiere hablar de sí mismo. Seguimos a quienes nos hacen sentir vistos, entendidos, valorados. Por eso, si quieres liderar con la palabra, empieza por liderar con el oído. Haz de la escucha tu herramienta estratégica más poderosa. Observa más, pregunta más, interrumpe menos. Y cuando hables, hazlo desde ese espacio de conexión profunda que la escucha creó. Así tus palabras no serán solo ruido, serán respuestas. No serán solo frases, serán puentes. Y eso es lo que hace un líder con su voz. No llena espacios con palabras, llena vacíos con sentido. Porque quien escucha primero, habla mejor después. Y ese es el secreto del liderazgo que transforma. Conclusión. Hablar como un líder es hablar con propósito. Hablar como un líder no es simplemente un conjunto de técnicas vocales ni una suma de estrategias persuasivas. Es un compromiso profundo con el propósito. Cada palabra, cada pausa, cada mirada, cada gesto debe estar alineado con la intención de construir, movilizar, inspirar y transformar. Un verdadero líder no habla para brillar, habla para servir. No habla para tener razón, habla para provocar reflexión. No busca impresionar, busca influir positivamente. Porque al final, el impacto real de tu voz no se mide por el aplauso que recibes, sino por el cambio que generas en los demás. Cuando un líder se para frente a una persona, a un equipo o a una multitud, tiene la responsabilidad de algo más grande que él mismo. Tiene en sus manos una herramienta poderosa, la palabra. Y esa herramienta puede ser usada para elevar o para destruir, para sembrar esperanza o para instalar miedo, para unir o para dividir. Por eso, el poder del lenguaje no debe tomarse a la ligera. Hablar con propósito significa tener claridad en el mensaje, conexión con quien escucha y convicción en lo que se dice. Es entender que cada palabra puede encender una chispa o apagar una llama. Que cada frase tiene el potencial de desbloquear ideas, sanar heridas o abrir caminos. El liderazgo verdadero no se impone desde el volumen, sino desde la intención. No nace del ego, nace de la visión. Por eso, la voz del líder no grita, guía. No domina, ilumina. Es una voz que ha sido trabajada desde adentro, que ha sido afinada por la experiencia, templada por la humildad y fortalecida por la coherencia. Porque no se puede liderar con palabras si no se lidera con el ejemplo. La congruencia entre lo que dices y lo que haces es lo que le da poder real a tu comunicación. Cuando la palabra y la acción van de la mano, tu mensaje se vuelve indestructible.
Hablar como un líder también es tener el coraje de decir lo que otros callan. Es poner sobre la mesa lo importante, aunque incómode. Es alzar la voz en momentos de injusticia, de caos, de duda, y aportar claridad, dirección y verdad. Es saber cuándo callar para escuchar y cuándo hablar para transformar. Es usar la comunicación no como un arma de poder personal, sino como un vehículo de cambio colectivo. Porque un líder no habla solo para ser entendido, habla para despertar, para movilizar, para dejar una huella emocional que perdure más allá de su presencia. No olvides que tu voz no es solo un sonido, es una energía. Y esa energía puede mover voluntades, abrir mentes y tocar corazones. Cada vez que hablas, estás esculpiendo la percepción que los demás tienen de ti. Estás proyectando tu visión del mundo, tus valores, tus intenciones. Y si lo haces desde la autenticidad, desde el respeto, desde la claridad y la firmeza, construirás una autoridad que no necesita alzar el tono para ser escuchada. Porque el verdadero liderazgo vocal es aquel que trasciende el escenario, el cargo o el micrófono. Es el que deja una resonancia interna en quienes te oyen. Una resonancia que permanece, que inspira, que transforma. Así que la próxima vez que tengas que hablar, pregúntate, ¿qué impacto quiero dejar? ¿Para qué estoy diciendo esto? ¿Qué necesita escuchar esta persona o este grupo en este momento? ¿Cómo puedo aportar desde mi voz algo que sume, que sane, que construya? Porque esa es la brújula del líder que comunica con propósito. Esa es la diferencia entre hablar y liderar. Entre sonar fuerte y sonar verdadero. Entre impresionar y transformar. Hablar como un líder no es una meta, es una práctica diaria. Una disciplina consciente. Una forma de estar presente. Y cada conversación, cada reunión, cada presentación, es una oportunidad para ejercitar ese poder. Para ser intencional, para ser relevante, para ser claro, para ser útil. Y, sobre todo, para ser recordado no por lo que dijiste, sino por cómo hiciste sentir a los demás. Porque al final, eso es lo que define al líder que comunica con poder y autoridad. Su capacidad de tocar mentes, encender corazones y mover acciones a través de su voz. Que tu voz nunca sea ruido, sino instrumento de cambio. Que tus palabras no sean solo sonido, sino semillas de transformación. Y que cada vez que hables, hables como un verdadero líder. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.